Nunca pensé que le contaría esto a nadie, pero el peso es demasiado para llevarlo sola. Siempre fui la persona escéptica, la que confiaba en protocolos, números y en el latido cardíaco regular, ¿saben? Pero después de ese día, en el que todo lo que yo creía sobre justicia y competencia se desmoronó, me di cuenta de que la realidad tiene capas que simplemente ignoramos. Soy Ana, enfermera jefa de la unidad coronaria, UCO, un lugar donde la vida y la muerte se encuentran 24 horas al día. Lo que voy a contar sucedió hace unos 5 años, en 2018, un año que parecía prometer estabilidad, pero que terminó convirtiéndose en mi infierno particular. En aquella época, estaba en la cima de mi carrera, viviendo para el hospital, prácticamente casada con mi VIP y con la adrenalina de las emergencias. Era conocida por ser la muralla de la UCO. Nada pasaba sin mi chequeo, y fue ese foco obsesivo el que, irónicamente, acabó protegiéndome y condenándome al mismo tiempo. La UCO era un caldero de silencio y urgencia. Siempre parecía que el aire allí era más denso, pesado por la expectativa de algo terrible que podría suceder en cualquier momento. Y la figura central de ese caos controlado era el doctor Alexandre, nuestro cardiólogo intervencionista estrella. Era famoso, el tipo que tenía manos de oro y un ego de titanio. Alexandre tenía una peculiaridad que nadie se atrevía a comentar. Usaba un par de gafas de montura transparente y gruesa, que lo hacía parecer un entomólogo, examinando un insecto, incluso cuando estaba salvando un corazón. Nos trataba a nosotras, el equipo de enfermería, como extensiones robóticas del equipamiento, sin siquiera mirarnos a los ojos, y su arrogancia era palpable, casi un olor propio. Ese día, la rutina estaba rota. Teníamos un pie grande en la puerta. El señor Castello, un empresario multimillonario e influyente, y francamente, la última persona que querrías ver muriendo bajo tu cuidado. El ambiente ya era de tensión extrema, pero yo ni imaginaba lo bizarra y personal que la noche se volvería. El pánico llegó exactamente a las 20:35, con ese pitido estridente del monitor que parecía rasgar el silencio de la noche. Era una taquicardia ventricular grave. El corazón del señor Castello estaba en parafuso. Un caos. Corrimos, yo al frente. La sala de hemodinámica se convirtió en un escenario bajo luces frías y blancas, donde el tiempo parecía curvarse. Recuerdo perfectamente a Alexandre entrando, ya con el jaleco, bata, en el brazo, las gafas reluciendo bajo la luz, y el fuerte olor a desinfectante mezclado con sudor frío. No preguntó qué estaba sucediendo, sino por qué aún no lo habíamos resuelto. Su presión era algo físico. Comenzó a dictar las órdenes de forma rápida y casi indescifrable, mezclando siglas y dosificaciones complejas. Fue a la hora de preparar la amina vasoactiva, esa que da el kick final, pero que también puede ser la línea tenue hacia el abismo. Yo estaba allí, con la jeringa en la mano, la cabeza procesando los mililitros por hora, cuando él dictó un valor que hizo que la alarma silenciosa dentro de mí se disparara. El cálculo era absurdamente alto, una dosis que haría que el corazón del señor Castello explotara. Mi mano se detuvo sobre la encimera. La técnica que estaba a mi lado, Roberta, con los ojos desorbitados, ni se atrevió a respirar. Vi la jeringa, vi el valor que él había dictado, y mi borrador de papel, que siempre llevaba escondido en mi bolsillo, decía otra cosa. Tuve tal vez 3 segundos para procesar. Miré al doctor Alexandre. Él ni me miraba. Estaba enfocado en el monitor, ya impaciente por administrar el medicamento. Fue un susurro, pero que para mí salió como un grito atronador. Doctor, la dosificación. Es exceso cero y no ISO cero. Es demasiado. Por un instante el tiempo se congeló. Sus ojos, detrás de aquellas lentes gruesas y transparentes, finalmente vinieron hacia mí, llenos de una furia silenciosa, pero parpadeó y vio el número en la pantalla. Se dio cuenta. Revirtió la orden de forma brusca, sin admitir el error, solo diciendo que era una prueba para ver nuestra atención. El paciente se estabilizó, pero su sístole, la forma en que el corazón se contraía, parecía débil, como un globo desinflándose.
Horas después, cuando el hospital entero respiraba aliviado, el señor Castello tuvo una nueva complicación y nos dejó. Y fue allí, en ese silencio post-mortem, que la cobra comenzó a arrastrarse. Al día siguiente, el hospital estaba en estado de sitio. La muerte del señor Castello no era solo una fatalidad clínica, era un terremoto mediático y financiero. La gente andaba por los pasillos cuchicheando, con los ojos fijos en el suelo, como si estuvieran pisando cristales rotos. Yo sabía lo que había sucedido, y Roberta lo sabía, pero el poder del doctor Alexandre era como una niebla espesa que sofocaba la verdad. Él era el salvador de vidas, y la idea de que pudiera haber cometido un error de cálculo grotesco era impensable para la dirección. Dicha narrativa comenzó a construirse rápidamente. Un error de dosificación, un desliz fatal, y la responsabilidad debería recaer sobre quien preparó el medicamento. En mi caso, yo. Sentí el olor, ese olor a conspiración barata y desesperación cara. Sentí la presión de la mirada de los administradores, todos de trajes caros y miradas vacías, que ya me estaban tratando como un virus a ser aislado. El clímax de la humillación llegó en la reunión convocada en la sala de conferencias de la UCO, al final de la tarde. Parecía un tribunal de la Inquisición, pero con café expreso y aire acondicionado. La sala estaba abarrotada. La dirección, la jefatura médica, recursos humanos y, claro, el doctor Alexandre, en el centro, impecable, con su postura de mártir injusticiado. Yo estaba de pie, en la punta de la mesa, sintiendo mi uniforme apretarme el cuello. Alexandre comenzó a hablar con esa voz grave, pero sorprendentemente tranquila, como un juez que lamenta la sentencia que debe dar. Describió el procedimiento, la estabilización, y entonces, con una frialdad de helar la espalda, llegó al momento de la medicación. Leyó un extracto del historial electrónico, ya adulterado, yo lo sabía, que indicaba que yo había preparado y administrado la dosificación incorrecta, y que él, el héroe, solo había intentado compensar el error después. En ese instante, mientras leía el informe falso, sentí que la sangre se escurría de mi rostro. No era solo la mentira, era la performance. El doctor Alexandre gesticulaba con sus manos largas y pálidas, usando términos técnicos para darle peso a su traición, y las gafas, Dios mío, parecían reflejar la luz de forma a esconder cualquier vestigio de humanidad en sus ojos. La dirección asentía gravemente, como si hubieran presenciado mi fallo personalmente. La humillación no estaba solo en las palabras, sino en el silencio condescendiente de aquellas personas que ya me habían juzgado y condenado. Se detuvo, me miró directamente, y su voz se convirtió en un látigo de terciopelo. Ana, esta incompetencia es inaceptable. Para preservar la integridad del hospital, necesitamos su firma en este informe, asumiendo el fallo. De lo contrario, yo mismo garantizaré que su licencia sea revocada por negligencia grave. El aire en la sala se volvió tan denso que parecía cortarse con un cuchillo romo. El dilema se instaló en mí como un dolor punzante en el pecho. Si gritaba la verdad, si decía que él había errado el cálculo, yo destruiría al héroe del hospital. El caos se instalaría. El hospital, que ya estaba bajo escrutinio por culpa del señor Castello, sería expuesto a un proceso multimillonario. La reputación de todos sería destruida. Y yo sería vista como la enfermera vengativa que intentó derribar al médico estrella por envidia o resentimiento. Pero si firmaba, yo era la culpable, la cabeza que sería rodada para salvar la imagen de todos, especialmente la de Alexandre, que continuaría haciendo fortuna con su arrogancia intocable. Pensé en mi carrera de 15 años, en mi nombre limpio, todo reducido a un borrón de tinta en un papel sucio. Podía oler el papel con membrete en la mesa, un olor a papel nuevo y mentiras antiguas. Fui hasta la papelera. Recogí todos los borradores de dosificación, esos papeles garabateados con prisa durante la emergencia, y los apreté en mi mano hasta sentir el borde cortándome la palma. Esos borradores eran mi diario secreto de enfermera,
mi seguro silencioso contra la locura del doctor Alexandre. Siempre anotaba todo, la dosis dicha, la dosis chequeada y el nombre de quien prescribió, para evitar cualquier desliz, principalmente con medicamentos peligrosos. Y allí, en esas páginas arrugadas y sudadas, estaba la prueba, el valor de Alexandre, mi cuestionamiento en letras pequeñas al lado, y la dosis correcta. Era mi arma. Si los entregaba allí, en ese momento, sería una explosión mutua, un suicidio de carrera, pero yo estaría limpia. Si los guardaba, yo estaría sucia, pero tendría tiempo. El doctor Alexandre, percibiendo mi silencio, se inclinó sobre la mesa. El olor de su perfume caro, una mezcla de cedro y hego, invadió mi espacio. No estaba intimidando, estaba disfrutando. Su sonrisa de lado, un detalle minúsculo, pero que revelaba toda la podredumbre de aquel hombre, me hizo decidir. No le daría el placer de una defensa ruidosa y desesperada. No me quemaría públicamente para salvarlo a él y al hospital, para después ser olvidada como un sacrificio inútil. Necesitaba una estrategia, un momento de impacto que fuera limpio, quirúrgico, exactamente como la manera en que él se jactaba de operar. Fue allí, en ese calor de la desgracia, que me transformé de víctima en agente doble, una figura silenciosa y peligrosa dentro del sistema que me devoraba. Sentí la garganta seca, la boca con sabor metálico y la visión un poco borrosa. El doctor Alexandre extendió la pluma plateada y la punta metálica parecía brillar con escarnio. Respiré hondo e, ignorando la presión en mi pecho, tomé la pluma. Mi mano no tembló, lo que me sorprendió. Firmé, no con la rabia que hervía en mis venas, sino con la caligrafía controlada de quien registra un óbito, fallecimiento. En ese momento, Ana, la enfermera jefa meticulosa y transparente, moría, y nacía la Ana que entendía el lenguaje del poder, el silencio y el cálculo frío. Sentí el peso de la humillación depositarse en mis hombros, pero al mismo tiempo, una determinación fría se encendió. Me convertí en el chivo expiatorio de 1900. La noche, pero nadie allí sabía que el chivo se había tragado la prueba. Después de firmar, me retiré de la sala, sin mirar hacia atrás, sintiendo los ojos de todos perforándome la espalda, probablemente con lástima y desprecio. El doctor Alexandre, el gran manipulador, estaba visiblemente relajado. Me dio una palmadita ligera y paternalista en el hombro, un toque asqueroso que me dio náuseas. Susurró: «Es por el bien mayor, Ana. El hospital me necesita». Yo solo asentí con la cabeza, con una máscara de resignación, y salí. Los borradores arrugados en mi bolsillo eran la única cosa que me mantenía en pie. No podía simplemente tirárselos a la cara a la dirección. Primero, porque sería mi palabra contra el historial adulterado y la reputación de él. Segundo, porque necesitaba un lugar seguro, un escondite que fuera, irónicamente, a la vista de todos, pero invisible para los arrogantes. En el hospital, el mejor escondite nunca es un armario cerrado o una caja fuerte. Es el archivo, muerto, lleno de papeleo irrelevante, donde nadie quiere ir y que huele a polvo, formol y negligencia archivada. Yo sabía exactamente dónde iba a guardar mi póliza de seguro. Teníamos un área antigua en la UCO, un cuartito que el hospital usaba para guardar historiales de pacientes que habían fallecido o que estaban inactivos hacía más de 10 años, esperando ser enviados a un depósito externo. Era un laberinto de cajas de cartón marrón, todas empolvadas y apiladas hasta el techo. Entré allí. Ya era madrugada, usando solo la linterna débil de mi celular, y el silencio era tan opresor que parecía tragarse el sonido de mi propia respiración. Aquel lugar tenía una temperatura diferente, un frío seco que venía del concreto. Caminé hasta el fondo, donde estaba un estante de metal oxidado, casi a punto de caerse. Detrás de ella había una caja específica, marcada con un código antiguo de un paciente que había muerto de causas naturales hacía más de 20 años. Nadie jamás tocaría esa caja. Era la definición de olvido hospitalario. Con extremo cuidado, abrí el fondo de la caja
Hice un pequeño corte en uno de los pliegues y deslicé mis borradores, ahora doblados y sellados dentro de un pequeño plástico que yo siempre guardaba en el bolsillo para proteger mi celular de la humedad. Cerré la caja, empujé el estante de vuelta y salí de allí. En ese instante, yo ya no estaba solo asumiendo la culpa. Estaba construyendo una bomba de relojería, y el doctor Alexandre, el gran héroe, estaba bailando sobre la mecha. Los días que siguieron fueron una tortura lenta, llena de miradas de reojo y susurros que cesaban tan pronto como me acercaba. Mi reputación, esa muralla que tardé 15 años en construir, estaba desmoronándose bajo el peso de la incompetencia grave. Fui degradada de enfermera jefa a una posición administrativa de baja visibilidad, chequeando inventario y organizando turnos fuera del servicio principal. Yo era la prueba viva de que el error, en el hospital, tenía nombre y apellido, y que la justicia era selectiva. El doctor Alexandre, por otro lado, estaba en la cima. Daba entrevistas, hablaba sobre el sacrificio de la profesión y de cómo él lamentaba el error de cálculo de la colega. Parecía más bronceado y más relajado, como si mi desgracia hubiera sido un tratamiento rejuvenecedor para él. Pero, mientras él brillaba, yo observaba, quieta. Mi nuevo dilema era, ¿cuándo y cómo usaría la prueba? Usarla ahora, en el calor de la crisis, podría hacerme parecer vengativa, y la dirección simplemente sofocaría la historia, alegando que los borradores eran evidencia plantada por una funcionaria resentida. El hospital estaba cerrado para proteger a Alexandre. Necesitaba esperar que él diera el siguiente paso en falso, que se sintiera lo suficientemente invencible como para cometer un error aún mayor, para que la bomba explotara de forma natural, sin que pareciera que yo la había encendido. Mi nuevo trabajo me daba acceso a los bastidores. Yo veía sus facturas, los presupuestos de nuevos equipos, las fechas de sus próximas cirugías de alto perfil. Yo estaba en las sombras, pero con binoculares de alta potencia. Me convertí en la guardiana sombría de los secretos de la UCO, y la espera era insoportable, pero necesaria. Los meses se arrastraron con la lentitud de una UCI postoperatoria. Me despertaba todos los días con un nudo en el estómago, vistiendo el uniforme con el peso de una armadura medieval. No podía contárselo a nadie, ni siquiera a Roberta, que era mi única aliada silenciosa y que también había visto la verdad. Era una carga que llevaba sola. Observaba al doctor Alexandre, que ahora tenía un nuevo coche deportivo y un reloj que parecía tener el precio de mi apartamento. Estaba más audaz, más descuidado. Apenas chequeaba las prescripciones. Confiaba ciegamente en el equipo, sabiendo que tenía un escudo protector del hospital y que, si algo salía mal, culparía al siguiente en la línea de fuego, fuera un residente, inexperto o un técnico de enfermería cansado. Yo sabía que necesitaba algo más que solo la prueba de su error. Necesitaba un escenario que lo desenmascarara de forma irrefutable, que fuera imposible de ser encubierto por la dirección. Mi oportunidad, lo sentí, vendría con su ambición. Alexandre estaba obsesionado con ser el primer cardiólogo de la región en realizar una cirugía robótica experimental de altísimo riesgo, usando un equipo recién adquirido. El procedimiento estaba marcado para dentro de 2 meses y sería transmitido para una conferencia internacional, un show de ego y tecnología. Era el escaparate perfecto para él y el escenario ideal para mi venganza, que no sería por mí, sino por la memoria del señor Castelo y por la integridad de la enfermería. Mi plan comenzó a tomar forma en los bastidores de mi nueva función administrativa. Yo tenía acceso a los informes de mantenimiento del nuevo robot quirúrgico, el Apolo 7, un equipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción, con brazos delicados y precisos. El doctor Alexandre, sin embargo, trataba a la máquina como una extensión mágica de su propia genialidad, ignorando la necesidad de calibraciones rigurosas. Me di cuenta de que el robot tenía un fallo crónico, una microoscilación en el brazo principal que solo aparecía bajo estrés prolongado, algo que el equipo de ingeniería estaba intentando enmascarar con ajustes temporales para no aplazar el show de Alexandre. Comencé a documentar.
con la excusa de organizar el archivo de equipos. Fotografié los informes de mantenimiento con el fallo registrado, las fechas en que la calibración fue negligenciada por orden del propio Alexandre para no interrumpir su agenda, correos electrónicos internos de ingeniería expresando preocupación. Estaba juntando su arrogancia, el error de dosificación, la negligencia en el mantenimiento, con su codicia, el procedimiento exhibicionista. No bastaba probar que se equivocó una vez. Necesitaba probar que era sistemáticamente un peligro, un narcisista que colocaba el ego y la fama por encima de la seguridad del paciente. El miedo que sentía de ser atrapada era constante, una sensación de hielo escurriéndose por la espalda siempre que alguien pasaba por detrás de mí, mientras yo leía los documentos en la pantalla del ordenador. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba en esa sala de conferencias de nuevo, pero, esta vez, yo gritaba la verdad, y nadie me oía. Mi voz salía amortiguada, como si estuviera hablando bajo el agua, y la dirección solo se reía, un sonido seco y burlón. El estrés me estaba consumiendo, y la única cosa que me mantenía cuerda era mi ritual nocturno: ir al cuartito de los historiales, encender la linterna del celular y chequear si la caja de cartón, con mi prueba escondida, estaba intacta. El olor de aquel lugar, moho y papel viejo, se convirtió en el olor de mi cordura. Nadie notaba mi ausencia en el ala administrativa. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio quería pasar tiempo en el archivo muerto? Era mi refugio y mi arsenal. El día de la cirugía robótica, el gran evento del doctor Alexandre, se acercaba como un trueno. Faltaban 3 semanas y la tensión en la UCO era palpable. Yo estaba escalada para trabajar en el ala administrativa, pero pedí acompañar el procedimiento desde la sala de observación, bajo el pretexto de garantizar el flujo de documentación para la conferencia. Nadie sospechó. Me vestí de verde, como si fuera parte del equipo, pero yo era una espectadora con la intención de dinamitar el espectáculo. Podía sentir el frío en el estómago, la boca seca. No era miedo a las agujas o a la sangre. Era el miedo gélido de la exposición total, de jugar todo lo que tenía, mi carrera y mi futuro, contra la mayor estrella de la cardiología del país. Solo necesitaba que él fuera el doctor Alexandre que yo conocía, arrogante y descuidado. El día llegó con un sol fuerte e irónico. La sala de conferencias, que funcionaba como sala de observación, estaba abarrotada de gente importante: inversores, médicos de otros estados e incluso un periodista extranjero. Me posicioné en una esquina, discreta, con una tablet en la mano, fingiendo chequear la lista de invitados, pero en realidad estaba repasando mentalmente cada paso de mi plan. El paciente de turno era otro figurón de la política local, lo que aumentaba aún más la presión y la visibilidad. El doctor Alexandre entró en la sala de cirugía con la confianza de un emperador. Su scrub era de un verde lima casi neón, y sus gafas relucían bajo las luces quirúrgicas, dándole una apariencia casi alienígena, distante de la humanidad que él debería estar curando. El procedimiento comenzó. El silencio en la sala de observación era roto solo por el sonido del pitido del monitor cardíaco y por la voz tranquila y didáctica del doctor Alexandre, explicando cada movimiento complejo del robot, como si estuviera narrando un documental sobre sí mismo. Yo podía ver, en la pantalla principal, los brazos mecánicos del Apolo 7 navegando con precisión milimétrica dentro del corazón del paciente. Pero, a medida que el tiempo pasaba y el estrés térmico y mecánico del robot aumentaba, empecé a percibir la microoscilación que yo había leído en los informes. Era casi imperceptible, un temblor de medio milímetro, pero en un procedimiento que exigía perfección absoluta, era la diferencia entre la vida y la muerte. Mi corazón comenzó a latir al ritmo frenético de los pitidos del monitor. De repente, la microoscilación, que era un detalle sutil, se transformó en un movimiento más errático. No era un temblor total, sino una sacudida rápida del brazo del robot, que hizo que la punta del catéter rozara peligrosamente la pared del ventrículo.
Un murmullo de tensión recorrió la sala de observación, pero el doctor Alexandre, en la consola, mantuvo la calma, ajustando el comando con una precisión que, para los legos, parecía heroísmo, pero para mí, parecía un encubrimiento en mi índice. Tiempo real. Hizo un comentario displicente sobre una pequeña interferencia de campo, y continuó la operación. Sentí mis manos sudando frío. Era el momento. Si él conseguía revertir aquello y terminar la cirugía con éxito, el fallo sería nuevamente barrido bajo la alfombra, y él saldría aún más fortalecido. Me levanté. Sentía las miradas confusas de los invitados sobre mí. Mi respiración estaba acelerada y el aire parecía enrarecido. Tenía los informes de fallo del robot en mi tablet. La prueba de que él había negligenciado el mantenimiento. Pero, por sí sola, eso sería solo un error administrativo. Necesitaba ligar el fallo actual del robot a su fallo anterior, el del error de dosificación, para mostrar un patrón de negligencia y arrogancia. Tomé mi celular y escribí un mensaje rápido a Roberta, que estaba de guardia en la UCO, a unos 3 pasillos de distancia. Roberta, necesito que vayas al archivo muerto, caja B14, saques el sobre sellado y me encuentres en la sala de control CIAS. Central. Ahora. Confianza total. Mi miedo era sustituido por una adrenalina que incendiaba mis venas. En ese instante, salí de la sala de observación sin dar explicaciones, corriendo por los pasillos del hospital. No estaba corriendo, estaba volando, movida por la urgencia y por el miedo de que Roberta no me entendiera, o peor, que ella dudara en entrar en aquel laberinto de historiales viejos. Llegué a la sala de control central, que estaba un piso por encima de la cirugía, donde el equipo técnico monitorizaba el robot. El técnico responsable, un hombre flaco y pálido llamado Edson, estaba con la frente fruncida, intentando disimular su inquietud sobre la oscilación. Me acerqué a él con la máscara de enfermera jefa en crisis, que yo usaba antes de mi degradación, y mi voz salió firme, con la autoridad que solo la adrenalina consigue dar. Señalé el monitor donde la oscilación era visible en el trazado electrónico y dije, Edson, hay un fallo grave en la calibración del brazo. Principal. Es el mismo error reportado en el informe de hace 3 semanas. El doctor Alexandre lo ignoró. Necesitas interrumpir el procedimiento o el paciente va a tener una perforación. Edson me miró, los ojos llenos de pánico, dividido entre el protocolo y el miedo de confrontar al cirujano estrella. Yo sabía que él no se atrevería a pararlo. Fue en ese exacto momento que Roberta llegó, jadeando, con el sobre plástico en la mano, los ojos desorbitados. Ella no cuestionó, solo me entregó la prueba. Los borradores arrugados con la letra del doctor Alexandre dictando el error de dosificación, protegidos por el plástico. Sostuve los borradores en la mano, sintiendo la rugosidad del papel arrugado, la materialización de mi desgracia. Miré a Roberta, cuya expresión decía que ella estaba lista para ir a la guerra a mi lado. No había tiempo para demoras o para una defensa formal. Necesitaba actuar de forma espectacular. Abrí el sobre y le mostré el borrador a Edson. Esto aquí, dije, señalando la caligrafía de Alexandre y los números de dosificación incorrectos. Es la prueba de que el doctor Alexandre se equivocó y me culpó. Él es negligente, Edson. Ignoró el protocolo antes y está ignorando el informe de fallo del robot ahora. Si el paciente muere, la culpa será tuya por no haber actuado. Y la prueba de todo está aquí. El miedo en los ojos de Edson se transformó en un relámpago de decisión. Sin dudar, Edson tomó el micrófono de comunicación interna, ese que se conectaba directamente a los auriculares del doctor Alexandre en la sala de cirugía. Su voz, que antes era un susurro nervioso, salió sorprendentemente alta y clara. Doctor Alexandre, solicitamos una pausa inmediata. El Apolo 7 presenta un fallo crítico de calibración que fue reportado y no corregido. El procedimiento debe ser interrumpido y el robot chequeado. En la sala de observación, la transmisión en vivo del procedimiento se congeló. El silencio que siguió fue sepulcral. Oímos la voz del doctor Alexandre, amplificada por el micrófono.
ecoando por la sala de control central. ¿Quién está hablando? Cancelen esa interrupción inmediatamente. Estoy en medio de un paso crítico. ¿Quién autorizó esto? Oír la furia del doctor Alexandre a través del sistema de comunicación fue como oír el golpe de un tambor de guerra. Edson dudó, la mano sobre el botón del micrófono, pero yo me acerqué. Miré el monitor que mostraba la expresión facial del cirujano. Su rostro estaba rojo, la frente arrugada, y las gafas, Dios mío, parecían echar chispas bajo la luz intensa de la cirugía. Era la personificación de la arrogancia atacada. Fue entonces que tomé el micrófono de las manos de Edson y, sin titubear, apreté el botón de hablar. Mi voz salió tranquila y firme, pero con una autoridad que yo no sabía que aún poseía. No grité. Yo declaré: «Soy Ana, doctor Alexandre, la enfermera que usted incriminó por negligencia en el caso del señor Castello. Y el fallo del robot no es la primera vez que usted pone la vida de un paciente en riesgo para proteger su ego». En ese momento, el caos explotó. La cámara en la sala de cirugía mostró al doctor Alexandre quitándose las gafas con un movimiento brusco y girándose hacia la consola, como si quisiera vernos a través de las paredes. En la sala de control central, el personal técnico estaba en shock. Yo continué, manteniendo el micrófono encendido. Tengo en mis manos los borradores originales que prueban que el error de dosificación fue suyo. El historial de negligencia en el mantenimiento del Apolo 7 y su desprecio por los protocolos son prueba de un patrón, no de un accidente. El paciente necesita una parada cardíaca controlada para que el robot sea retirado. Ahora, yo sabía que la dirección en la sala de observación estaba oyendo todo, y yo acababa de tirar la reputación de Alexandre a la basura, justo en medio de su performance internacional. Lo que sucedió a continuación fue una tormenta de adrenalina y burocracia. En la sala de cirugía, el Xenodesian, equipo de anestesiología y apoyo, que había oído mi intervención, actuó inmediatamente, siguiendo el protocolo de emergencia para la retirada del robot. La voz del doctor Alexandre intentaba gritar órdenes de cancelación, pero el sistema de sonido de la UCO, ahora bajo mi control implícito, lo ahogaba. Yo tenía el micrófono y la prueba. Minutos después, la dirección, blanca como el papel, invadió la sala de control central. El doctor Alexandre, humillado y con la cirugía parada, tuvo que asistir, mientras un anestesiólogo asumía el liderazgo del campo operatorio, estabilizando al paciente para que el procedimiento fuera finalizado de forma convencional y manual. Mi plan no era solo exponer, era garantizar la seguridad inmediata. Le mostré el sobre de plástico al director general, que parecía haber envejecido 10 años en 2 minutos. Él miró el borrador, los números equivocados dictados por Alexandre, y la mentira se desmoronó delante de él. No era solo mi palabra, era el timing. Perfecto. La combinación de la antigua mentira con la negligencia actual, todo expuesto en el auge de su fama. El director tomó el sobre, la mano temblando, y murmuró algo sobre contención de daños. La prioridad pasó a ser salvar al paciente de la cirugía robótica e, inmediatamente después, proteger la reputación del hospital. Pero esta vez, no sería a costa de mi carrera. La bomba explotó, y el doctor Alexandre, la estrella de gafas gruesas, fue inmediatamente suspendido. El desenlace fue rápido y brutal para el doctor Alexandre, pero sorprendentemente calmado para mí. El paciente sobrevivió a la cirugía de emergencia y se recuperó bien, lo que evitó un desastre legal aún mayor. Los borradores, aquella evidencia arrugada y secreta, fueron suficientes para iniciar una investigación interna que ya no podían ignorar. El director general, queriendo evitar un escándalo público total, hizo un acuerdo de bastidores. La investigación apuntaría a múltiples fallos sistémicos, lo que era una media verdad que protegía la imagen del hospital. Pero, en la práctica, Alexandre fue discretamente exonerado y su licencia quedó bajo revisión intensa. En cuanto a mí, mi rehabilitación fue silenciosa y completa. Fui restaurada al puesto de enfermera jefa de la UCO,
con un aumento salarial y la promesa tácita de que ese asunto sería olvidado, como si nunca hubiera existido. El doctor Alexandre se mudó a otro estado. Su carrera millonaria se convirtió en polvo, y yo nunca más supe de él. Pero la experiencia me dejó una marca. Ya no soy la Ana ingenua que creía que la verdad siempre prevalecería en los historiales oficiales. Aprendí que, en el juego del poder y del ego, la justicia necesita ser calculada, escondida y entregada en el momento de mayor vulnerabilidad del enemigo. Volví a mi rutina, pero ahora soy más que meticulosa. Soy paranoica. Aún guardo, escondida en un lugar diferente y más seguro, una copia autenticada de los borradores originales y de los informes del robot, porque sé que, en ambientes de alto riesgo y egos gigantes, la verdad es siempre la cosa más frágil y la más peligrosa que existe. Y yo soy la guardiana de esa verdad, un agente doble que, por debajo del uniforme verde y blanco, lleva una determinación de acero y un miedo constante, pero necesario.